Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es diferencias entre ADN y ARN. Va a ser un video relativamente corto porque es algo sencillo, que lo hicimos más o menos a pedido de unos chicos de primer año. Y bueno, vamos a comenzar. Acá les hicimos un pequeño cuadro, este cuadrito que está acá, que se los vamos a dejar en una imagen también para que lo puedan ver bien, por si no se ve bien en el pizarrón o lo que fuere. Vamos a comenzar por diferenciar el ADN y el ARN. Vamos a marcar sus principales diferencias funcionales y estructurales. Primero que nada, el ADN es bicatenario. ¿Qué significa que sea bicatenario? Que tiene dos cadenas, es una doble hélice. Por eso cuando nosotros vemos un dibujito del ADN lo vemos así. Vemos una hebra y la otra hebra que va complementaria. Esto es una hebra y esto es la otra hebra. Y a su vez esas dos hebras son como antiparalelas, ¿no, Abdías? Mi compañero Abdías que me dice que sí. ¿Qué significa? Tiene dos cadenas, una que va de 3' a 5', que después vamos a ver bien cómo es esto de 3' a 5', y la otra que va de 5' a 3'. Y después vamos a ver cómo se unen entre sí esas hebras. Pero primero que nada vamos a marcar esta diferencia entre ADN y ARN, que es la cantidad de cadenas. Habíamos dicho que el ADN es bicatenario, es decir, tiene dos cadenas. Una hebra de 3' a 5' y la otra de 5' a 3'. Mientras que el ARN es monocatenario. Es una sola hebra que va de 5' a 3'. Uy, hice un 5'3, no importa. De 5' a 3'. Mientras que esto era 5' a 3' y de 3' a 5'. Por eso son antiparalelas y bueno, son complementarias. Esto sería el ADN y esto el ARN. Les vamos a mostrar una imagen en este preciso momento que vamos a proyectarles en pantalla. Ahí en este preciso momento lo que están viendo es la primer hebra simple, que es una hebra de ARN, esta que les estamos señalando en la imagen, que va de 5' a 3'. Y vean la otra hebra que son dos hebras, la otra cadena es de ADN. ADN tiene dos hebras, como les estamos señalando acá, una hebra y la otra hebra. Una que va de 3' a 5' y la otra que va de 5' a 3'. Es por eso que ahí ven que la primera abajo dice claramente RNA de ribonucleic acid, no sé cómo será, de ácido ribonucleico, que eso es ARN, y DNA, que es ácido desoxirribonucleico, que vendría a ser el ADN. La primera es una hebra simple, es un ARN, y la segunda son dos hebras antiparalelas, que es el ADN. A su vez, ahí en la misma imagen, estamos viendo la segunda diferencia que está marcada también en nuestro cuadro, que es esto, las bases nitrogenadas que las componen. Mientras que el ADN tiene las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y timina, que las estamos viendo acá al costado a la derecha, esas que les estoy señalando en este preciso momento con las flechas. Lo que es el ARN va a tener lo mismo, adenina, citosina, guanina, pero ¿qué pasa? No tiene la base nitrogenada timina, tiene otra base nitrogenada que se llama uracilo, que se las estoy señalando acá. Vean, para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos a sacar la imagen ahora, acá viendo mi cara de vuelta. Fíjense que acá marcamos esa misma diferencia. En el ADN las bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina, mientras que en el ARN son adenina, citosina, guanina y en lugar de timina, acá teníamos timina, acá tenemos uracilo. Eso marca las diferencias entre el ADN y el ARN. A su vez también varía la localización. Mientras el ADN se encuentra en lo que es el núcleo y la mitocondria, y algunos libros les pueden llegar a decir los cloroplastos, pero no nos interesan a nosotros, en el ARN se puede encontrar en el núcleo, en el caso del ARN mensajero, en el nucleolo, en el caso del ARN ribosómico, o en el citoplasma, en el caso del ARN mensajero o el ARN de transferencia. Ustedes van a ver que el ARN mensajero puede estar en el núcleo o en el citoplasma.
sufre todo un proceso de maduración, que lo vamos a ver mucho más adelante, antes de salir al citoplasma. Se le agrega una cola de poli-A, se le hace un splicing, que es un corte y empalme, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen de momento. Bueno, acá otra cosa que estamos viendo es el ADN tiene azúcares pentosas desoxirribosas. ¿Qué significa que sea desoxirribosas? Que en el carbono 2, como vimos en el video de ácidos nucleicos, que se los dejo por acá, en el carbono 2 va a tener un H, simplemente un hidrógeno, y en el carbono, nada, el ARN va a tener un OH en el carbono 2. Veríamos algo más o menos así, miren, para mostrarles el ejemplo sencillo. A ver. Esto es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y acá arriba va a estar el carbono 5. Si tiene un H en el carbono 2 va a ser ADN, porque va a ser una azúcar pentosa desoxirribosa. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribosa nucleico. Mientras que el ARN, que es ácido ribonucleico, en lugar de haber H en el carbono 2 va a haber un OH. Y ese OH nos forma lo que se llama un azúcar ribosa o un ribonucleótido. Entonces el ARN va a tener esto, un OH en el carbono 2, mientras que el ADN va a tener únicamente H, así nomás, H. Esa es otra de las diferencias. El ADN contiene los genes, contiene lo que es el material hereditario. Y mientras que el ARN lo que contiene es simplemente nada, o sea va a tener los distintos tipos de ARN y va a respetar lo que se llama el dogma central de la biología molecular. ¿En qué consiste? Se va a traducir en una proteína. El dogma central de la biología molecular lo que dice es que el ADN lo que va a hacer es transcribirse en una molécula de ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a salir al citosol y se va a traducir en una proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. Entonces, el ADN contiene el material hereditario, los genes, mientras que el ARN simplemente se va a traducir en una proteína. Entonces, en esos genes obviamente va a estar la capacidad de transcribirse en un ARN mensajero para traducirse en proteínas específicas. Vamos con esto. El ADN puede ser lineal o circular. ¿Qué significa que puede ser lineal o circular? El ADN puede ser, normalmente en el núcleo, lo vamos a encontrar como lineal y asociado a proteínas histonas. Así lo vamos a encontrar en el núcleo celular. Pero también lo podemos encontrar como circular. ¿En qué parte de la célula lo encontramos como ADN circular? En la mitocondria. También lo podemos encontrar circular, por ejemplo, una bacteria, una célula procariota cualquiera, lo va a tener circular. En lugar de tener esta disposición lineal de doble hélice, como les mostré acá, esto está asociado a proteínas histonas que van a compactarlo, como vimos en el anterior video, que se los dejo por acá, que vimos compactación del ADN. Bueno, también se puede encontrar como circular, se puede encontrar como un circulito, y eso está en la mitocondria o en las células procariotas. Bien, mientras que el ARN, acá lo que les pusimos es que simplemente son varios tipos de ARN. Tenemos un ARN mensajero, que es el que se va a traducir en una proteína, es el que va a llevar los genes, va a llevar el código genético como si fuera un mensaje, para que los ribosomas lo traduzcan en una proteína. Puede llegar un péptido señal y del ribosoma irse al retículo endoplasmático rugoso, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que importa es que el ARN mensajero es una copia fiel del ADN, es una cadena de 5' 3', que va a contener el mensaje para que los ribosomas lo traduzcan en una proteína específica. Después vamos a ver cómo sucede. El ARN de transferencia lo que va a hacer es leer al ARN mensajero con sus anticodones, que después vamos a ver también cómo es eso, y va a extraer los aminoácidos que se van a ensamblar entre sí para formar a la proteína. El ARN ribosómico que se encontraba en el nucleolo va a ser estructural de los ribosomas, y el ARN pequeño no tiene una función muy relevante, así que no vale la pena explicarlo en este video. Vamos a mostrarles ahora, vamos a pasar a explicarles en una imagen. Voy a necesitar imagen, días. Les voy a mostrar algo, cómo es el tema de la cadena de 3' a 5' y la cadena de 5' a 3'. Vamos a ver ahora mismo en la imagen
que les vamos a mostrar en este preciso momento. A ver, ¿tenemos imagen? Sí, tenemos imagen. Vamos a mostrarles lo que son las uniones de 5' a 3'. Acá lo que estamos viendo, miren, antes de pasar a las de 5' a 3', vamos a mostrarle carbono 1, les estoy señalando carbono 1 con una flechita, carbono 2, les estoy señalando con una flechita, carbono 3, en este momento se les señala con una flechita, carbono 4 y el otro que les estoy señalando en este preciso momento es el carbono 5. Fíjense que abajo dice extremo 3'. ¿Qué significa? Es el carbono 3, simplemente es el carbono 3. Fíjense que está uniéndose desde el carbono 3 que les estoy señalando en este preciso momento al carbono 5 por esto que es la unión fosfodiéster, esto que les estoy señalando en un circulito. Eso es la unión fosfodiéster, que nos une entre sí los diferentes nucleótidos para formarnos la hebra. Fíjense que está uniéndose desde el carbono 3 al carbono 5. De arriba a abajo, del carbono 3 al carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5. Eso es una unión de 3' a 5'. ¿Cómo sería la unión de 5' a 3'? Con los nucleótidos dado vueltas, como les mostramos en la siguiente imagen. En esta imagen lo que estamos viendo son, ven que estamos viendo los carbonos unidos de 3' a 5', se lo estoy señalando acá, de 3' a 5', se lo estoy mostrando con las flechitas. Y a su vez, del otro lado, estamos viendo los nucleótidos dado vueltas y las uniones ya no son de 3' a 5', sino que son del carbono 5, de 5' al carbono 3, que está por debajo, al carbono 3 subyacente, que es el 3'. Entonces las uniones son de 5' a 3'. La primera es de 5' a 3', de 3' a 5', perdón. La primera hebra, la de la izquierda, es de 3' a 5', y la segunda es de 5' a 3'. ¿Se entendió? Espero que sí. En la siguiente imagen que les vamos a mostrar, estamos viendo lo que son, cómo se unen entre sí las hebras. Se unen por medio de puentes de hidrógeno. Y a su vez la cantidad de puentes de hidrógeno que establecen las bases nitrogenadas, porque lo que se unen son las bases nitrogenadas, ven que se está uniendo por ejemplo timina o adenina, depende de qué bases nitrogenadas se unan. Si se unen las bases nitrogenadas adenina y timina o adenina uracilo, lo van a hacer por un doble puente de hidrógeno, son 2 puentes de hidrógeno. Mientras que si fueran la citosina y la guanina, lo van a hacer, esas bases nitrogenadas se van a unir por 3 puentes de hidrógeno, como estamos viendo en esta imagen. Lo que les estoy señalando en un círculo, esos son los 3 puentes de hidrógeno. Y así esa es como una diferencia no tan relevante, ¿no? Pero está bueno explicarlo, ¿no? Está bueno recalcar que las bases nitrogenadas, que no son citosina y guanina, se unen por dobles puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y guanina propiamente dicha se unen por 3 puentes de hidrógeno. Sacamos la imagen. Bueno, volviendo a mi cara, en este preciso momento no hay mucho más que explicar, es simplemente eso, esas son las diferencias entre ADN y ARN, por ahí nos pudo haber faltado algo, pero mínimo, no son detalles muy relevantes. Y eso es todo por hoy, les dejamos esta base porque nos va a servir para los próximos videos, para que sepamos de qué hablamos cuando nos referimos al ADN y al ARN. Así que nada, nos despedimos con esto, les agradecemos un montonazo, pasamos los 850 suscriptores y estamos que no lo creemos, o sea, llevamos menos de un año y ya estamos ahí, no tan lejos de los 1000. Así que nada, yo les juro me voy a largar a llorar cuando lleguemos a los 1000. Porque es un esfuerzo tremendo que hacemos, tratamos de brindarles el contenido de muy buena calidad, lo mejor que podemos, y lo que más feliz nos hace es saber que a ustedes les sirve. Así que nada, eso es todo por hoy y nos despedimos. Adiós.